Se inaugura la temporada de Falopa. Bravo. Y para Bravo. ello tenemos el kiosquito de Vicky, Masterpiece. Que Ese no- separador. que no hace factura, ¿no? Para nada. Perdón, Edu, si te acabo de romper todo. Te pido disculpas. Pero este momento me entusiasma extremadamente. Y Sí, miralo cómo le brillan los ojos al otro también. Me desperté de golpe. Estaba como. Venía un hibernando, hielo tranquilo. así, Estaba guardando la energía para este momento. Todo estaba para este momento en el que vamos a hablar de Flor de Lis. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Bueno. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Vamos a hablar de Flor de Lis, señoras y señores. Qué nivel de Falopa. 4 episodios en HBO Max. Y nos van a contar una historia, vamos de lleno a la historia, directo. Sí, vamos, para que que hay la que vuelta. ir para ahí. Olvidar. Bueno, formalmente tampoco es que nos da mucho el documental, es historia pura. Flor de Lis dos Santos de Souza, que es algo así como llamarse Fernández González en Sí, Brasil. es re común. Sí. Pastora evangelista y ex diputada por el Partido Social Democrático de Brasil. Una mujer que adoptó 55 niños. En algún momento una ONG la ayudó a regularizar la situación porque Y no sí. los adoptó de la manera más... No era adopción legal. Legal, No, era sí. como los cooptaba verdaderamente. Aparte y lo Inclusive- cuenta encima cómo era. Sí. el Pará, te procedimiento. tiro algo más, claro. Y encima hay una situación porque de estos 55 niños que adopta ella, 37 fueron adoptados en un mismo día porque fueron sobrevivientes a una especie como de atentado, redada que hubo en Central do Brasil, en Río de Janeiro. Ella a los sobrevivientes los adopta en ese momento y si alguien quiere saber un poquito más sobre esto, hago un disclaimer. Hay una película del año 2009 basada en esta historia puntual de esta adopción de los 37 Mirá. niños que se llama Flor de Lis, basta una palabra para mudar, que vendría a ser como una palabra bastará para Pará, ¿es el cambiarte, documental no sé de qué. 2009, dijiste? Sí. Hay imágenes de ese documental en este documental. Bueno, es que lo protagoniza ella misma. Sí, Este claro. otro documental. Se autodocumentalizó. Sí, algo así. Es, La todo ladrí. es muy extraño, pero bueno, les tiro esa data sobre como si quieren seguir ramificando. Bueno, lo que va a suceder con esta mujer que vive en una situación extremadamente particular, una casa llena de gente, con todos estos niños, algunos hijos biológicos también, y esta situación de ser cantora de gospel, diputada, pastora evangelista, como todo un montón de condimentos extrañísimos, le va a suceder algún día que es que su esposo, Anderson do Carmo se llama, Sí. le van a pegar como 9 tiros en la puerta de su casa. Pum, 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 muere. pum, 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 Sí, pum, un pum pum largo. muere. Y solamente unos días después, muchos de estos hijos, varios de estos hijos que habían sido adoptados, inclusive también uno biológico y demás, empiezan como a autoincriminarse por esto. Ella lo primero que dice es: le robaron, esto fue una situación de delincuencia, de inseguridad, pero muy rápidamente la policía empieza a darse cuenta que hay cosas muy extrañas y empieza como a detener a varios de los primeros sospechosos, porque de hecho uno de sus hijos, uno de sus hijos biológicos fue detenido durante o después del velatorio de este hombre, de este padrastro, y de ahí en más fue como todo sospechas. Y a partir de ese momento varios empiezan como a echarse la culpa de este crimen, a confesar, ¿no? El primer episodio lo que probablemente van a ver sea como una llegada a un punto que es una confesión. Y ya cuando hay una confesión, uno piensa que hasta ahí llegó. A confesión de partes. No, ¿y cuántas confesiones puede haber? Bueno, lo cierto es que hay Claro. más de una. Y además, lo que nos va a plantear este documental es que la policía, al margen de todas estas
personas que se autoincriminaban, sospechaba igualmente y tenía unas muy, muy fuertes sospechas de que en realidad, más allá de que podían cerrar el caso con un moñito por las confesiones, había algo más detrás y que Flor de Lis estaba involucrada y tenía mucho que ver en ese tema, ¿no? En lo que había sucedido. Pero está la cuestión de los fueros por ser diputada. Ujú. Entonces, todo este documental nos va a contar paralelamente la investigación, concretamente con testimonio de ella, porque en ese momento era diputada y porque estaba sucediendo todo esto. De hecho, se presiona para que haya un juicio político, bla, 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 bla. Es decir, todo esto está registrado en ese momento. Por eso la vamos a tener a ella hablando muchísimo en el documental. También vamos a tener los testimonios de varios de sus hijos, porque por otro lado también abre este pequeño camino que nos quiere contar cómo se vivía de forma intrafamiliar, porque cuando empiezan a aparecer algunos datos, como por ejemplo que Anderson, su esposo, en realidad había sido uno de estos niños sobrevivientes que había adoptado ella cuando él tenía 15 años, que luego además se había puesto de novio con una de sus hermanastras para luego terminar siendo el marido de Flor de Lis, su madre adoptiva. Bueno, cuando uno empieza como a sumar esa cantidad de datos y de cosas extrañas, que esto no es nada, empieza a abrir como toda la trama familiar y por otro lado la trama de la historia de ella, de dónde viene, cómo logró lo que logró, de dónde salió, etcétera, etcétera. Entonces tenés como esta red de 3 patitas que va construyendo una historia que capítulo a capítulo uno no puede entender cómo siguen apareciendo cosas. Muy bien, tenemos un mensaje que nos llega justamente a raíz de esta historia, que ahora se abre el juego. Se A relame Brian. Dice, la flor de lis simboliza el árbol de la vida, la perfección, la luz, la resurrección, perdón, y la gracia del Dios que ilumina. Nada que ver acá, ¿no? Pregunta. el Nada, mensaje. pero No, completamente no, lo claro. opuesto. Claro que no, claro que no. Y bueno, la verdad es que todos estos condimentos son como algunos nomás de una historia que para mí es extremadamente extraña, que no puede ser más bizarra y que eso la hace llamativa y hace que uno de verdad siga viendo, a pesar de cierto caos que tiene por momentos la narración, en esto, por ejemplo, de enterarnos en el capítulo 3 o 4 cosas que por ahí serían, no sé, más propias de una presentación, pero me parece que en ese sentido lo que hace es justamente ir tirando golpes de efecto todo el tiempo para que vos estés hasta el último episodio descubriendo cosas, ¿no? Y bueno, entiendo que los directores, Suemay Oram y Mauricio Monteiro Filio, tenían como esta idea de decir, bueno, vamos a presentar esta historia y que la gente que la vea pueda ir pululando entre le creo o no le creo, simplemente como tratar de registrar y que las imágenes hablen como por sí mismas. De hecho, hay mucho testimonio de gente allegada a Flor de Lis que la defiende muchísimo. En ese sentido, la serie no es injusta, ¿no? Sí, de sí. hecho, parte en partes casi iguales o inclusive más Que- peso de la familia de Flor de Lis. Es bastante imparcial. Sí, en Sí, eso. sí. Y es difícil en un documental poner un lugar donde mostrás mucho de ambas campanas en Sí. este caso. Sí, acá pasa. A favor o en contra de Flor de Lis. Así que bueno, ustedes la vieron. Sí, antes, bueno, yo le voy a dejar ahora que se relama a Brian. Yo voy a decir 2 cositas breves. Una es que sí es caótico eso, pero me parece que tiene una explicación que Un es... sentido. Sí, y va mucho desde lo cronológico. Ujú. Entonces, Sí. a medida que se van descubriendo cosas, te las presenta a lo Es que, largo claro, de ese... No de es ese- caótico mal, es Claro. caótico en el sentido De- de no vas a tener una cosa sumamente prolija de el día 1 pasó No, esto, no, el día no, 2 no. pasó esto. Cada tanto te van a tirar una cosita de otro momento que quedó suelta y te va a completar testimonios, información. cosas por el estilo. Y lo que a mí me pasó es que terminás un primer episodio, un primer capítulo donde decís, ya está, esto acá contaron todo y se vienen 3 más, digo, que la van a estirar, es como remarla, dale, no me chorees. Si está todo. No, es que los otros 3 capítulos siguen presentando barbaridades, cosas que no podés creer para una historia que la verdad que una película no puede hacer esto porque sería demasiado. Sí, 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 sí. Me toca a mí. Vamos. Sí, sí, te toca a vos. Bueno, a ver. Cuando uno empieza, vamos a decir, el momento careta, ¿no? Cuando todavía no entró en Sí, esa contaminación total. del documental, Me encantan todas las palabras que estás usando. pensé 3 cosas. A ver. Primero,
empieza a hablar ella y decir, listo, no te creo nada. Sí, sí. Ah, yo entré en la misma. Nada, 5 Sí, minutos sí, y no te sí. creo nada. Totalmente artificial todo. Número 2. Che, ¿nadie dijo quién salió beneficiado de todo esto? Porque no es ella. Acá hay algo más detrás. Porque estos muchachos facturaban millones. Sí. Y tercero, nadie se preguntó cómo le daba de comer y mantenía durante tantos Sí. años a 60 personas en una casa Sí. en el momento y después durante el juicio, porque al final siguen manteniendo a esta gente. Ey. ¿Y dónde estaba el Sí. chanchito donde estaban sacando los... En ese sentido es como poco profunda en cuanto a investigación, como viste que hay documentales que son como más de investigación que de otra cosa y que buscan revelarte secretos. O que Acá le- no es tan así. Exacto, como que le Llegas a un agregan. Claro, acá llegas a tu punto, no va a profundizar tanto. De hecho, para mí hay cosas del juicio que tampoco termino de entender bien cómo se descubren algunas cosas. Medio que te tira la información y es más como una cuestión testimonial de qué siente o qué vio cada uno y demás. No profundiza tanto en ese sentido, pero te das cuenta que esa información está ahí dando vueltas. Como lo ves, Sí, decís, de hecho, che, quisiera saber más sobre esto Hay, porque hay lo veo. respuestas, pero no las pone en pantalla tan No. claro. Es como que vos procesás y te das cuenta y digo, O acá asociás y por decís, esto "Buah, pasa esto todo es esto". más Pero no obvio. te lo pone la serie documental, sino que une Claro. los cabos. Y en eso me parece que es inteligente porque No lo entra en terminás esa. resolviendo. Es que no Vos entra lo en terminás esa. resolviendo, pero no te lo dice. No entra en esa y lo que te cuenta que ya sí, ya una vez entrado, ya te empezó a pegar el efecto del documental que estás viendo. Y sí, es súper bizarro. En un momento es un reality, en un momento es policía en acción, después en otro momento Sí, va totalmente. mutando Es una novela. todo el tiempo. Sí, Me es costó el increíble. primer capítulo porque el tema del, viste, ver algo en portugués, y entonces ya Ellos es son- otro idioma, la Hay forma otra en la que hablan. intensidad aparte, hay otra Claro. intensidad. Me ha pasado con otros documentales de... Bueno, yo lo hablé acá, creo que era el caso de Danielí Pérez, si no me equivoco, que también era un caso de Brasil, que era Bueno, el sobre crimen. encima el crimen de un actor de novela que había asesinado a la actriz pareja de la Y novela. como era la expresión, ¿Qué? crimen hediondo. Los crímenes hediondos. Ahí Hediondos, aprendí lo ujú. que eran crímenes hediondos. Pero me acuerdo que encima en ese documental también era todo como muy arriba en cuanto a tono. Obviamente la gente que estaba ahí eran todos actores y actrices que también son personas súper particulares, pero todos gritan, Exacto, lloran. a eso voy. ¿Viste? Como La este parte montón. dramática. Mateo, mi Sí, están todos, gritan así todo el No, ese- tiempo. claro, bajar el tono al dramatismo. Sí, o sea, no, no hace tremendo. falta tanto. O sea, Sí, sí, primero son no te así. estamos creyendo. Segundo, Sí. no hace falta Bueno, tanto. aparte en la que se tira arriba de la lápida. Que sacude, le sacude Pero la pará. lápida. Vas a sacar el. Y se va a destapar. Sí. Déjalo dormir en paz. Levanta Gracias. el muere, Sí, levanta la increíble, lápida. increíble esa parte. Sí, pero bueno, más allá Dicen de... que fue espontánea, Sí, eso. sí. Se le dijeron, bueno señora, estamos Que para ella filmar. dijo, la estaban filmando y ella dijo, siento que tengo que ir acá y la filmaban todo en ese momento Tremendo, de tremendo. natural. O sea, claramente, más allá de todo lo que después sale, porque también salen estas cuestiones, ¿no? De una cuestión de un tipo abusivo, de un tipo que tenía otras cuestiones. Pero Sí. bueno, a ver, de vuelta, estamos hablando justamente de poder, estamos hablando de muchísimo poder. Sí. Y la mina esta que estaba donde estaba, y estás dentro de la cúpula política y de poder. Entonces, creo que hábilmente no se metieron por ese lado, sino que lo llevaron por todo el circo, porque fue realmente un circo todo lo que sucedió. Claro. De Esto- hecho, casi no, o sea, no hablan, no mencionan el partido del que ella forma parte. No, y No lo además mencionan. no nos olvidemos que es parte de las iglesias evangelistas en Brasil que tienen un poder político tremendo. Fueron Claro. una de las Tremendo. 3 patas que tuvo Jair Bolsonaro para mantener el Y poder. ella ingresa al Congreso cuando ingresa Jair Bolsonaro a la presidencia. No es casual tampoco, digo, forma Sí, sí, parte de... hay no, mucho si bien peso no era ahí. del partido de él, forma parte un poco Pero de... bueno, tiene cosas que son increíbles. Sí, a ver. La de no- casi 30 años que se larga y dice, nunca trabajé en mi vida. ¿Qué Yo- voy a hacer? Y laburar, vieja. Arremangate, yo 29 Pero años, no era- sé qué es trabajar. Pero Claro, como... agarró la pala. Claro, qué culpa. No, y bueno, salió a laburar. Lo que me encantó en el momento que le dicen, porque le aparece un noviecito, 60 años. ¡Ah! Esa gente a mí me da una cosa con decir, "Che, le Increíble. llevas Es 40". un Tomasito Zuller que le Sí. aparece... Pero pará, en el momento que dice, uno de los pibes que le dice,
Y vos, si sos el Bueno, novio, cara la pedo. salí a trabajar, salí a traernos el dinero para vivir. Pará. Al noviecito Qué le hermoso gritan eso. Increíble. No, es todo así, ¿no? Es un... Bueno, a Ahí ver, se pone reality. no vamos Sí, a ahí spoilear. se pone reality, claro. Tiene mucho eso. Hay momentos donde decís, che, no sé, le digo, Gus, te vine a buscar la ayuda ahora, te meten preso 30 años de cárcel, no sé qué, y vos te agarrás y decís, bueno, me voy a hacer las uñas. Oye. Dale, viejo. Un Me poco de se aplicó coherencia. Botox. No, increíble. Y llorando aparte. No, No, puede ser. Tipo, Yo no lo maté. Dice. sí. Tremendo todo. No, no. Por favor, no. Tipo, está Era todo como, el tiempo bueno, gritando. no, a ver, ¿quién de los hijos se incrimina? Aparte Pero- con las manos así. Yo no lo maté, mamá. Digo, mientras le hacen las uñas, es como, son imágenes que vos decís, Es increíble, no puede ser. increíbles. No puede ser. Algo interesante que me quedé pensando en esta cuestión de este pibe Lucas, ¿no? Que fue quizás Lucas. el más maltratado, Lucas. Lucas Sí. y Flavio. Y Flavio. Flavio, hijo de puta. Increíble, perdón, Sí, Brian, sí. te interrumpo un segundo porque todo lo que hay en el primer episodio de el momento del careo entre Flavio y Lucas, para mí es... Yo quiero decir hija de puta, Sí, pobre sí. Lucas. No, fue él. Pero No es sé. increíble, Pará, Lucas lo mira como... No, hay, pero hay varios momentos Claro, en distintos hablamos- episodios. Por ejemplo, estoy hablando acá y dice, bueno, estoy dando testimonio y vos me acompañaste, Brian. Y de repente digo, ¿quién te facilitó el arma? Acá, Brian. ¿Quién te dio el dinero para matarla? Vicky, que está acá. Y están ahí al lado y todo como si nada. Es como... Che, pero afuera hablamos de otra cosa. Dijimos que estábamos todos en la misma. Está raro, No, perdón, no, te interrumpí. No, Un es eso. delirio. Algo que sí me interesó justamente es esta cuestión de claramente estos 50 pibes que tenían en esta dudosa adopción era para ocultar un montón de tramoyas más que estaban sucediendo. Claro. Y está bueno lo que marca justamente la que era vecina, que dice que de Ah, todos... la vecina más chusma del universo. ¿no? Olvídate. Sí. decía, ojo, que te puede salvar una vecina así. Sí. Sí. Que decía que era el pibe de los hijos, era el más maltratado, el más ninguneado. Y eso, cuando después hablamos de asesinos seriales y todas esas cosas que a nosotros nos gusta, con el tiempo vos empezás a perfilar a alguien para que el día de mañana vos le das una indicación o algo y termina reaccionando sí. o haciendo algo. Una degradación de la personalidad. Pero además, a ver, en esto ya termina siendo gracioso porque le encontramos el tono, pero no es nada gracioso justamente. Ah, no. Ella habla... No, es que- la historia es que terrible. no, pero justo lo que voy a decir... Digo, todo es un espanto. No, O sea, sí. No, pero digo, esto que voy a mencionar ahora, que me parece terrible y uno dentro del ámbito en que lo está contando, todo es gracioso, pero digo, ella habla de su hija, su única hija, cuando habla de una hija biológica, ¿para qué adoptaste 30 pibas más? ¿Son tus hijas o no adoptás? Pero pará, No puede ¿quién ser, le aprobó cuando Hacía cuando división pasa- el grupo, los negros discriminados, los otros. Y no puede, ¿qué tenés? 30 discriminados. ¿Y para qué los adoptaste? ¿Para qué son tus hijos? Pero no hay un ministerio Me que te parece una diga, bestialidad. che, a ver, Diego lleva el pibe 28. Che, No es muy raro lo que ¿cómo estás hacía para haciendo? matar a Claro. 28? Claro. Es que además esto es matemático. Es decir, vos querés a todos tus hijos por igual. 50 pibes. Los querés a todos por igual. ¿Qué le dedicas? ¿Un día cada un mes y medio? Matemáticamente Como para, no es claro. posible. No se puede. Una locura que No, increíble, No, increíble, es un increíble. delirio total todo. Es increíble, es increíble. Así No, que ¿qué? bueno. Estrella, no te alcanzan las manos para la cantidad de estrellas que le vamos a poner a vos, Sí. te digo. Quiso hacer la Mitsumasa Sí. Kido. Sí. Ay. Para mí estamos en 4 estrellitas. Para mí 5. 5 y entra ya en la posible falopa Bueno, de yo los me premios lo Hielo este año. anoté como posible falopa, ya le dejé. No sé si mi- como mi documental, pero licencia. como falopa no tengo duda. Es Claro. que por eso le bajaría un puntito. Me Claro. parece que como documental. Yo en documental le iría por un 3. Ahora, en su propia categoría falopa, un Sí. 5 se lleva. Bueno, ¿ves? Bueno, me gustó. Categoría falopa 5, totalmente. Sí, sea, sí, está bien. Me compite solamente con convencieron. Sí. Es un nivel de falopa que no se puede parar. Me La convencieron. pregunta es, ¿los vieron de corrido? Casi, pero sí, casi. 2 y 2. Sí, así. 2 sí, un día, 2 otro. Bien. Nada, quería saber porque es difícil parar con Es estos que- productos. Es que hay un poco... Paré porque es tenía documental. sueño, Claro, sí es nada documental. Y es bastante desprolijo para ser un documental. No importa. No, Ya te es- pegó, no es- No me molesta. No me molesta. Claro, no me molestó. Claro, es como, bueno, ya está. Ya está, olvídate. ¿Sabes cómo entró en sangre? No es malo igual como documental, pero No. bueno, No, no pero- te ofrece una cuestión distinguida en cuanto a términos formales. Es verdad. Así que bueno, Pero no nos importa igual los 5 estrellas. quedan 5 estrellas entonces Flor de Lis. Serie documental, docuserie, 4 episodios. Hasta son dispares la duración. El primero dura 1 hora y algo, después duran 50 minutos, 45. Sí, pone. sí, No importa. es Si lo como- vas a ver
ver de corrido. Son Es como el documental menos de en sí. 4 horas, olvídate. Así que 5 estrellitas y está en HBO, en HBO Max y Flor de Lis. Y se viene la última de las canciones. ¿Sí? Sí, entra, vamos, bueno, rapidito, entonces así escuchamos un poquito la canción. Vamos a escuchar, obviamente, Psycho Killer. Ah, está muy de los bien. Estuvo Talking fácil Heads. hoy la Sí. elección. A ver, datito así rapidito, fue su canción debut. Por esta canción nos conocemos allá por el 77. A la mierda. Así que vamos a darle play y escuchar Psycho Killer.